Dice la palabra de Dios: entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo: Maestro, deseamos ver de ti señal. Él respondió y les dijo: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás, y he aquí más que Jonás en este lugar. La reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, y aquí más que Salomón en este lugar. 43. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo y no lo halla. Entonces dice: volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega la halla desocupada, barrida y adornada. Todos juntos. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. Amén. Les invito a tomar asiento. Estoy muy agradecido a Dios cada día, porque Él es un Dios vivo que está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y a pesar de nuestros fallos, dificultades, la verdad que Él siempre permanece fiel, como dice la palabra. Estoy muy agradecido también de poder estar aquí juntos, reunidos, dando culto. Hoy no es un día muy fácil, ¿verdad?, para salir, ¿verdad?, tanta lluvia. Pero es pura gracia de Dios que hayamos venido aquí. De verdad que Dios nos dé esa gracia para poder venir. Es pura gracia suya. Por eso, en este tiempo, nuestro Padre, que es vivo, Él nos ha permitido darle culto, y Él tiene una palabra para nuestras vidas. Cuando Dios nos habla, cuando escuchamos la voz de Dios, ahí se transforma todo, ¿verdad? Vemos como Moisés en el monte Horeb, a través de que Dios le habló, y cambió totalmente. En ese mismo monte, más adelante, Elías también, ¿no?, que había llegado a un punto que ya quería incluso dar la vida, ¿no?, debajo de un enebro, pero Dios lo llevó allí, le dio fuerza para ir al monte Horeb, y allí también, a través de la palabra, ya cambió todo. Por eso, los hijos de Dios son los guiados por el Espíritu, dice la palabra. Y Él nos guía siempre con el Espíritu a través de la palabra. Muy importante. No va a ir distinto, ¿verdad?, el Espíritu y la palabra. Entonces les bendigo en el nombre de Jesucristo. De verdad que estemos en este tiempo concentrándonos en Dios. Que no estemos escuchando un mensaje, sino realmente la voz de Dios para mi vida. ¿Qué es lo que tiene Dios para mí? ¿Qué quiere hablar a mi corazón en este día tan importante? La semana pasada recibí mucha gracia con el mensaje, con la palabra que Dios nos dio, y de verdad la palabra de Dios siempre se cumple. Cuando vine a Corea, me llamaba la atención que en el culto, el pastor siempre, antes de hacer la lectura bíblica, decía: y ahora vamos a compartir o vamos a leer el pasaje bíblico que Dios va a cumplir en esta semana. Y dice, bueno, no lo entendía muy bien, ¿no? Pero es verdad, Dios habla a través de la palabra. Es verdad, Dios cada domingo, nuestro Padre, que nos ama muchísimo, Él nos da un mensaje para nuestras vidas. Y lo cumple porque la palabra de Dios se cumple, ¿verdad? El cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Se está cumpliendo y se va a cumplir hasta el final. Por eso les bendigo que seamos personas que tomen la palabra de Dios. No como una teoría, sino que la estén disfrutando en sus vidas. La semana pasada, como decía, el mensaje hablaba de: venid a mí todos los que están trabajados y cargados, ¿verdad? Y yo, meditando en esta semana con esa palabra, pues la verdad que he sentido mucha paz. ¿Por qué? Porque todos los días hay situaciones, todos, no sé de dónde salen, ¿verdad? Pero yo solo he aplicado la palabra. ¿Quién he ido? Si se te olvida eso, tú empiezas a intentar arreglar las situaciones, ¿verdad? Intentas, ¿cómo arreglo esto? Pero el Señor no dice eso.
¿Qué dice? Venid a mí. Entonces, he podido ir a Él, orar, descansar, entregarle esas situaciones a Él. Y la primera respuesta es que tenía paz. Había un remanente que me estaba compartiendo lo mismo, ¿no? Que en esta semana ha tenido un examen muy importante. Y lógicamente pues estaba nervioso, ¿no? Entonces él, en medio de toda esa situación, que es muy complicado estar ahí, ¿no? No es lo mismo que te lo cuenten que estar tú ahí en primera persona, ¿verdad? Pues es muy difícil, pero él ha aplicado la palabra. ¿A quién ha ido? A Cristo. Y dice que al orar, al utilizar la autoridad que ha tenido, pues realmente ha tenido respuesta. ¿Qué respuesta? Ha tenido paz, porque la palabra de Dios se cumple. Y la palabra es viva, hay que aplicarla. No es solo escucharla el domingo y ya está, y luego sigo con mi vida. No, hay que alinearse a la palabra, experimentarla, ver cómo se cumple, ver cuando oramos en el nombre de Cristo y respuesta. Eso es lo que tenemos que estar experimentando. Entonces, una de las cosas que me bendecía mucho esta semana pasada era llevad mi yugo sobre vosotros. Y antes, es verdad, podía parecer que el yugo era como una carga que nos ponía el Señor, ¿no? Pero no, dice que su yugo es fácil y ligera su carga. El yugo, si han visto, siempre es dos animales, ¿verdad? Es para dos. Entonces, claro, si yo me pongo el yugo del Señor, significa que Él está a mi lado, Él me lleva, Él me guía. Y eso me hablaba de aplicar, dejarme llevar por Él, recibir la guía del Espíritu Santo. Y recibí una llamada de una situación, pues una muchacha que está aquí en Corea, lo ha pasado muy mal, le ha pasado algo grave, y se encontraba en el hospital. Entonces me llamaron de una embajada de un país de Hispanoamérica y me pidieron por favor una información. Entonces, bueno, la verdad que cuando me llamaron, pues yo estaba bastante ocupado, ¿no? Pero cuando terminé la llamada oré y apliqué la palabra. Tengo que dejarme llevar, ¿no? Yo tengo mis planes, ¿no? Ahora tengo muchas cosas que hacer. Pero Dios tiene un plan aquí, si me han llamado. Entonces ya dejé mis planes, mis ideas y volví a llamar y dije, oiga, pues estuvimos allí esperando en el hospital y salió la muchacha, ya la habían dado de alta, había estado bastante enferma, y esa persona, que era de la embajada, me dijo, pastor, ¿le importaría que fuéramos a la embajada que está aquí cerca para que usted pueda hablar tranquilamente con ella? Y digo, vale, encantado. Y nos acercamos a la embajada, nos presentó al embajador, nos sentó en la sala de reuniones de allí, me dio la oportunidad a esa muchacha de poder darle de verdad la respuesta que le hacía falta. Y de verdad tenía muchos problemas, pero su verdadero problema es que necesitaba a Cristo, ¿verdad? Y yo, por gracia de Dios, pude compartirle el Evangelio. Y Dios obró y pudo estar recibiendo al Señor. Entonces la palabra de Dios se cumple. Si de verdad estamos dejándonos guiar por Dios, si nos ponemos el yugo, si estamos alineando nuestra vida a la voluntad de Dios, dejamos nuestros caminos, nuestras ideas, de verdad Dios obra de manera impresionante, ¿verdad? Yo estaba orando, y estoy orando, por el campo de las embajadas. De hecho, hay un embajador con el que ya me reúno alguna vez, para poder compartirles el Evangelio. Hay muchos hispanos en ese campo, y es uno de los lugares donde estoy orando y además estoy entrando. Por eso Dios de verdad nos da respuestas. Pero tenemos simplemente que aplicar la palabra de Dios. Y en esta semana, Dios nos habla que tenemos que levantar un templo para salvar a los que tienen problemas espirituales. Y la Biblia, que es la palabra de Dios, de verdad hay unas partes, como hemos dicho en otras veces, que cualquier persona que la lee la puede entender, aunque no seas creyente. Tú la lees y, esto lo entiendo, ¿no? Pero hay cosas que no entienden. Pero hay partes que los salvos, nosotros, los hijos de Dios, sí que entendemos, ¿no? Por ejemplo, cuando Moisés se presenta delante del faraón y le pide que le deje ir a su pueblo para hacer sacrificio de sangre en el desierto. El faraón dice, bueno, ¿eso qué es? ¿Qué locura me estáis diciendo? No lo entendía, ¿verdad? Pero nosotros sabemos que lo que estaba diciendo Moisés es restaurar
el pacto de Cristo, ¿no? Porque siempre que en el Antiguo Testamento aparece un sacrificio de sangre, es un tipo de Cristo que iba a venir, ¿verdad? Entonces, hay una parte que los creyentes entendemos, pero hay otra parte que ni siquiera muchos creyentes y muchas iglesias están entendiendo, y es el mundo espiritual. Hay un mundo espiritual que no se ve con nuestros ojos. Ese mundo espiritual está afectando de manera muy importante a este mundo físico, ¿verdad? Y solo tenemos que estar mirando los noticieros y ver realmente que aunque hay mucha tecnología, fíjense, con el teléfono yo puedo afinar la guitarra, cámara, hablar, cosas que, bueno, yo me pierdo, ¿no? Me pierdo. Yo la verdad, con 3 botones tendría bastante. Y nos pasa a muchos igual, ¿verdad? Pero es increíble la de cosas que tienen, ¿verdad? Pero a pesar de eso, vemos que la gente cada vez está peor. Vemos que los países cada vez sufren más. Y no hablo de los países que parece que tienen menos economía. Hablo de los países más poderosos, entre comillas. Están muy mal. La gente está sufriendo. La gente joven está muy mal. Por ejemplo, Estados Unidos. Aquí hay gente de allí. Yo también he podido visitar muchas veces. Y toda la gente que no ha ido siempre tiene ese pensamiento, ¿no? El sueño americano, ¿eh? Eso es, bueno, un paraíso. Bueno, tiene cosas buenas, obviamente. Pero la verdad que vivir ahí es muy complicado. Muy difícil. ¿Por qué? Porque hay un mundo espiritual detrás que está haciendo que la gente, especialmente los jóvenes, están cayendo en drogas. Allí la gente, el tema de la droga, como en Europa es igual, es un nivel altísimo, eso lo hace cualquiera, es muy habitual. Da igual, no hablo de gente pobre, no, de pues, empresarios, de gente de nivel alto, profesores de universidades. Hay profesores que les animan a los alumnos a que estén experimentando con drogas. Ya hablo de universidades importantes. Entonces es un nivel altísimo. Yo me acuerdo un vídeo que me dejó impactado, que salía un bebé recién nacido que estaba temblando. ¿Saben por qué? Porque su madre era drogadicta. Y mientras había tenido el niño, seguía drogándose. Entonces el niño, cuando cortaron el cordón umbilical, entonces ya no estaba recibiendo la droga de su madre. Y empezó a temblar ya porque tenía tanta adicción. Antes de nacer ya era adicto a la droga. Impresionante, ¿verdad? Y estaba temblando, tenía como ese síndrome, ¿no? Cuando uno que es drogadicto no tiene droga, ¿no? Que se pone a temblar, no empieza a sudar. Pues así estaba el pobre niño. Entonces, fíjense qué nivel, ¿no? Ya hay tanto sufrimiento con la droga que hasta antes de nacer los niños ya están recibiendo eso. Entonces, ¿cómo puede ser que haya esos problemas? ¿Cómo puede ser? Hay gente que lo puede achacar a los políticos, pero da igual que sea un político de un color, de otro, ¿verdad? No cambia mucho. ¿Por qué? Porque es un problema espiritual. Y ese problema espiritual, solo la palabra de Dios, que es la verdad, nos lo está explicando. Y la palabra de Dios, pues no es lo que están enseñando ni en los colegios, ni en las universidades. Por eso la gente sufre y no sabe realmente cuál es el verdadero problema. Pero hoy vemos cómo realmente está hablando de gente con problemas espirituales. Había gente endemoniada. Estas personas, cuando el Señor iba, eran liberadas. Pero la iglesia de ese tiempo, los fariseos, decían que esos demonios se iban porque dicen que el Señor estaba Belcebú en él, dicen. O sea, que estaba endemoniado. Pero no es así. Como dice en el versículo 28 del capítulo 12, dice el Señor: pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Pero la iglesia no estaba conociendo eso. Y el problema de todos los desastres que están ocurriendo en este mundo, ¿saben de quién es? Realmente es responsabilidad nuestra, de la iglesia. ¿Por qué? Porque son problemas espirituales. Y solo Cristo es la solución para esos problemas. Pero muchas iglesias están en otras cosas, ¿verdad? Están centrados hacia adentro. Yo he estado así muchos años. No es malo, ¿verdad? Te centras hacia la iglesia, hacia adentro. Que crezcamos, que seamos una familia feliz.
y eso es bueno, ¿verdad? Pero a nuestro lado está gente muriendo sin dar la respuesta y nosotros estamos hacia adentro, ¿no? Es como la parábola del buen samaritano, que se está muriendo uno ahí, pero bueno, no tengo tiempo porque tengo que hacer cosas en la iglesia, ¿no? Y el otro pasa también, no, yo es que tengo que llevar la alabanza, no me da tiempo allí a pararme a socorrer a ese hombre que se está muriendo. Y eso es muy fácil caer, ¿verdad? Por eso de verdad la iglesia no está cumpliendo su función. ¿Cuál es? Predicar el evangelio, ser baluarte de la verdad que es Cristo. Por eso vemos que Satanás está obrando grandemente. Entonces los problemas que están existiendo en este mundo, solo la palabra de Dios, que es la verdad, nos lo está explicando. Y nosotros tenemos que conocer todo conforme a la palabra. Vemos que desde el principio Satanás, él atacó al hombre. El hombre fue creado para estar con Dios, tuvo la autoridad de gobernar toda la tierra. Pero Satanás le atacó. Dios le había dado un pacto. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que del comieres ciertamente morirás. Es un pacto, ¿verdad? Pero Satanás, a través de una serpiente, hizo que el hombre muriera espiritualmente. ¿Dónde le atacó? Fíjense, le atacó para que el hombre perdiera la palabra, el pacto. Y Dios nos da la palabra. En la palabra tenemos todo, pero Satanás siempre lo que quiere es que estemos perdiendo la palabra de Dios. Por eso, ¿qué ocurre? Vemos en Génesis 3 que el hombre, engañado por Satanás, pierde la palabra, rompe el pacto, muere espiritualmente, y desde ese momento el hombre cae ¿en qué? En el yo. Yo. Ahora el centro soy yo. Había sido creado para estar enfocado en Dios, concentrado en Dios, gobernado, administrado por Dios. Ahora, al quedar separado de Dios, empiezas a pensar solo en ti. Eso nos suena, ¿no? El yo, ¿verdad? El yo es el problema del pecado original. Yo me acuerdo un amigo nuestro que de pequeño nos contaba, cuando iba a un parque, pues estaba allí, de repente dice que una vez le vino una pelota, ¿no? No era suya, muy pequeño, pero él la agarraba, dice, y decía, es mía, es mía. Dice, pero no. Y su padre, bueno, dásela al niño, que no, es mía, es mía. La agarraba y era suya. Y ni su padre se la podía quitar, era del niño que la había perdido, pero decía que era suya. Bueno, nuestro amigo creció y seguía igual. No con la pelota, ya con todo, ¿no? Solo pensaba en él, en él, en él. Y, lógicamente, el yo lleva al fracaso. Como hizo que el hombre fracasara, sigue dando fracasos. La gente en el yo fracasa grandemente. ¿Por qué? Porque fuimos creados para poner a Dios en primer lugar. Para que Dios gobernara nuestra vida. Si yo sigo siendo el rey de mi vida, realmente voy al fracaso. ¿Por qué? Porque realmente no estoy gobernando yo, sino que Satanás está gobernando mi vida. Entonces el hombre, vemos que ahí en Génesis 3, quedó separado de Dios. Desde ese momento, cayó también más adelante, vemos en Génesis 6, que es el capítulo del diluvio, cuando Dios decide, porque había tanta maldad, enviar un diluvio y destruir la tierra. Pero a través de un hombre justo, que era Noé, le dice que levantara un arca, ¿verdad? Entonces, ¿qué está hablando? ¿Qué es ese Génesis 6? Eso es esclavos del materialismo. El hombre no solo empezó a vivir pensando en yo, empezó a ser esclavo de lo material. Y Estados Unidos, o Europa, allí la gente solo piensa en tener dinero. Hasta el punto, y hoy lo hablábamos, de que no estaban teniendo hijos. ¿Por qué? Porque quiero tener. Porque prefiero tener un buen carro a un hijo. Porque prefiero irme al gimnasio y disfrutar de viaje que tener hijos. Porque solo piensan en qué, en yo, en lo material. Y eso lleva totalmente al fracaso. ¿Por qué? Vemos ahí en Génesis 6, fracasaron totalmente hasta el punto de que hubo un diluvio, ¿verdad? Y la gente esclava al materialismo lleva totalmente al fracaso. ¿Cuánta gente hay que está totalmente esclava? En Estados Unidos, la gente siempre va endeudada con las tarjetas de crédito. Hay gente que tiene deuda para 3 años. Así vive, pero la mayoría, mucha gente. Aquí hay testigos, lo pueden decir. ¿Por qué? Porque están totalmente esclavos de lo material, esclavos de lo carnal,
esclavos de la cultura. La gente es esclava y no se da cuenta. También en el acontecimiento de Génesis 11 vemos que es la Torre de Babel, ¿verdad? El hombre en ese estado quiere tener éxito. Y todos quieren tener éxito, ser famoso. Quiero llegar a lo alto, a la cima, ¿verdad? Pero sin Dios es un fracaso. Por eso vemos gente, cantantes, deportistas, políticos, gente con gran poder que han fracasado grandemente. Había un futbolista muy famoso que en su tiempo fue el mejor del mundo y hace no tanto tiempo se retiró. Pues este hombre, salió una noticia de que estaba arruinado y había ganado millones, pero no es que era arruinado, es que encima tenía una deuda tremenda. ¿Cómo puede ser? Si tenía gran éxito, porque el éxito sin Dios es totalmente un fracaso. Y este es el problema fundamental de las personas. La gente está viviendo así. Todas las personas, da igual la apariencia que tengan, espiritualmente están dentro de eso. Si lo estamos analizando, vemos que realmente es real. Y, por supuesto, la gente no se está quieta, ¿verdad? No quieres vivir así. Todos, como tienen problemas, empiezan a buscar, a tener respuesta, pero ¿dónde buscan la respuesta? Por ejemplo, en Hechos 13 nos habla de la magia. En 16 aparece una muchacha que tenía espíritu de adivinación. ¿Por qué? Porque la gente iba a que le adivinaran. Eso es igual que ahora. Incluso aquí en Corea, al lado de los metros, hay mesas donde la gente va a través de la escritura que te adivinen, ¿verdad? La gente sigue en ese estado, está sufriendo, no sabe lo que le va a ocurrir en su vida. Por eso, engañada por Satanás, empieza a buscar en el ocultismo, en la magia y, por supuesto, como dice en Hechos 19, en las religiones. Y todos nuestros países, ¿qué respaldo tienen? Religiones. Y la religión tiene una característica, ¿cuál es? La idolatría. La palabra de Dios nos habla claramente que Dios aborrece la idolatría. Vemos que esos ídolos, que no son nada en sí, porque son de madera, de hojalata, de lo que sea, pero detrás, dice en 1 Corintios 10:20, que está Satanás y los demonios. Y la gente que está desesperada busca a través de la idolatría y en vez de tener respuesta cada vez tienen más problema. ¿Por qué? Porque detrás está Satanás y los demonios. Porque Dios dice que si haces idolatría no solo te va a caer maldición a tu vida, sino hasta la 3ª y la 4ª generación. Por eso la gente sufre y no sabe realmente cuál es su problema. En ese estado, la gente que empieza a tener problemas de dueño. ¿Quién es su dueño? Satanás, como dice en Juan 8:44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo. Y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Empiezan a tener problemas espirituales. ¿Por qué? Porque en ese estado empiezan a hacer idolatría y le vienen problemas espirituales. Y llega un punto que empiezan a tener problemas mentales. Y la gente se piensa que tener problemas mentales es pues uno que está loco, ¿no? Pero no es eso. Los celos, la cólera, la manipulación, la mentira, todo eso son problemas mentales. Los miedos, el estrés, la depresión, todo eso viene por eso. Y muchas personas están sufriendo y no saben que el origen de su problema es un problema espiritual. No lo están sabiendo. Y al final, ¿qué ocurre? Que se ponen enfermos, ¿cómo? Físicos. Y la gente en ese estado, cuando muere, dice que hay un juicio en Hebreos 9:27. ¿Y dónde van? Al infierno. Una eternidad separados de Dios. Y esa maldición se traspasa, ¿dónde? A la siguiente generación. Por eso ese es el estado que nos enseña la palabra de Dios de todas las personas. Por supuesto, la tecnología no puede hacer nada ahí, ¿verdad? Es buena la tecnología. La ciencia es buena, es necesaria, pero no da solución a un problema porque es espiritual. Y la Iglesia, como no está entendiendo ni explicando eso, ni siquiera está dando la respuesta que es Cristo, cada vez están habiendo más problemas. Y como las iglesias no se centran en eso, también están teniendo problemas. Peleas, separaciones, divisiones. ¿Por qué? Porque no están cumpliendo la función, no se están aferrando
realmente al centro de la Biblia, que es Cristo. El centro de los 66 libros de la Biblia es Jesucristo. Por eso dice, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Así que les bendigo en el nombre de Jesucristo. Como hijos de Dios, que Dios les ha llamado, tienen que estar conociendo la realidad que hay donde ustedes están. Tienen que entender cuál es el problema de su país. Tienen que comprenderlo. ¿Por qué? Porque Dios les ha llamado. ¿Para qué? Para que a través de usted se pueda estar cambiando la situación. Vemos que en la Biblia, personas como David, Moisés, ellos eran como nosotros, no eran mejores ni peores que nosotros, pero entendieron de verdad que solo a través de Cristo hay respuesta. Y se aferraron a Cristo. Dios los levantó y los utilizó hasta el punto de que sus naciones fueron transformadas por el Evangelio. Y el Dios que estaba con ellos es el Dios que está con ustedes. Por eso les bendigo en el nombre de Jesucristo, que puedan estar entendiendo esto, viendo el problema real de la gente. ¿Para qué? Para dar la verdadera respuesta. Amén. Por eso, en primer lugar, que Cristo sea el dueño de su vida. Que Cristo sea el dueño. ¿Cómo que el dueño? Sí. Hay gente que no tiene a Cristo. Los no creyentes, ¿verdad? Están fuera de su corazón. Y su centro es el yo. Hay gente que ya tienen a Cristo en su corazón. Lo tienen dentro, pero siguen teniendo su yo como dueño, ¿verdad? Y ahí no funciona. ¿Por qué? Porque el domingo vas a la iglesia, alabas al Señor, pero el lunes tú estás controlando tu vida. Tú estás haciendo lo que tú piensas, tus deseos, tus planes, eligiendo lo que tú crees que es lo mejor. Y no funciona. No es que sea malo, porque lo estás haciendo tú. Y cuando uno cree en Jesucristo, en ese momento le llamamos Señor, ¿verdad? Nosotros entonces somos sus siervos. ¿Y un siervo qué hace? Lo que dice el Señor. Por eso les bendigo en el nombre de Jesucristo. Que puedan tener a Cristo no solo en su corazón, sino realmente que Cristo sea el dueño de su vida. Que Cristo sea el dueño de su familia. Que Cristo sea el dueño de su ocupación. Que de verdad sea el dueño. ¿Por qué? Porque todos estos problemas están ahí. Pero Dios envió a Cristo y Él, como el verdadero rey, vino para deshacer las obras del diablo. Estábamos en pecado, pero Cristo, como el verdadero sacerdote, perdonó nuestros pecados. Y estábamos separados de Dios, pero Cristo ha abierto un camino para volver a Él. Por eso, solo a través de Cristo. Que puedan estar aplicándolo a su vida. No solo el domingo, sino en todas las áreas de su vida. De verdad, que Cristo sea el dueño. En ese momento vamos a experimentar el poder de Dios. Porque la confesión de que Jesús es Cristo significa que Él es solucionador de todos los problemas. No importa la situación, Jesús es el Cristo. Y les bendigo para que Cristo de verdad sea el dueño de su vida. Cuando usted está entregando de verdad su vida, su familia, todas esas situaciones que usted no puede, y deja que Cristo sea el Señor, ahí Dios obra grandemente. Vemos el primer milagro del Señor en las bodas de Caná de Galilea, ¿verdad? En Juan 4. Allí el Señor fue como invitado. Y estaba como invitado allí con los discípulos, incluso su madre estaba ahí. Y vino un gran problema. ¿Cuál fue? Se quedaron sin vino. Era un gran problema porque la pareja que se estaban casando, si se hubieran quedado sin vino, realmente hubiera sido una gran vergüenza, ¿verdad? Era el día de su boda tan especial y de repente ocurre esa desgracia. Pero fueron al Señor y ya le pidieron al Señor que cambiara su posición. No que fuera un invitado, sino le dejaron el control del problema. Lo pusieron como Señor de la situación. ¿Qué ocurrió? Dijo, poner agua en esas tinajas, ¿verdad? Y se convirtió en vino. Es decir, el problema se solucionó. ¿Cuándo? Cuando dejaron de tener a Cristo como un invitado y lo pusieron como el dueño de la situación. Por eso les bendigo en el nombre de Jesucristo. Que puedan poner a Cristo como dueño de cada área de sus vidas. De su matrimonio, de su familia, de su futuro matrimonio también. De su ocupación. Que de verdad estén dejando que Él gobierne.
Es lo que hablaba la semana pasada, ponerse el yugo, dejar que en cada área de verdad sea Cristo el centro. Ahí vamos a experimentar el poder de Dios. Y que estemos orando para que el reino de Dios se establezca. Y tenemos una autoridad como hijos de Dios. Cuando un hijo de Dios ora en el nombre de Jesucristo, la oscuridad huye. Dice en Lucas 10:19, a ver, vamos a mirar lo que se me ha olvidado. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. Entonces, cuando un hijo de Dios ora en el nombre de Jesucristo, la oscuridad se va. Esa es la autoridad que tenemos. Por eso, tenemos que estar orando. ¿Con qué autoridad? La autoridad que Cristo ha conseguido para nosotros. El Señor al resucitar, dice en Mateo 28:18, dice que he aquí toda potestad en el cielo y en la tierra me ha sido dada. Y en el 20 dice, y estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. La autoridad de Cristo es la autoridad que tenemos. La autoridad que tiene el poder del cielo, del mundo espiritual y de la tierra. Por eso cuando un hijo de Dios ora, la oscuridad es quebrantada y el reino de Dios se establece. Y eso es lo que tenemos que estar experimentando. Yo a veces, conduciendo, pues hay veces que he visto dos personas con el automóvil que se pelean. No sé si les ha pasado alguna vez. Entonces, pues, yo siendo creyente he visto varias situaciones así, ¿no? Incluso que se bajan del automóvil y ya casi se van a pegar, ¿no? Y eso me afecta bastante, no sé por qué. Yo me pongo a orar siempre ahí, ¿no? Porque sé que detrás de eso, pues, está Satanás, ¿no? Que puede ocurrir cualquier cosa ahí. Incluso hay veces que salgo y me pongo a pararlos, ¿no? A defender, a evitar que haya ese problema. Y me ha pasado varias veces que estaban a punto ya de pelearse, orar, atar el poder de Satanás, ir, y en cuanto oraba, yo veía cómo ya cambiaba la situación, totalmente. Hubo una vez que incluso era una pelea que sucedió, y había una persona con un cuchillo y otro con una botella, bien fuerte, ¿no? Pero yo oré, até el poder de Satanás y los separé, y no pasó nada. ¿Por qué? Porque hay un mundo espiritual. Y de verdad, ¿quién está detrás de eso? ¿Quién está obrando ahí? Es Satanás, ¿verdad? Pero tenemos una autoridad. Y de verdad, es impresionante. Cuando uno ora con seguridad, Dios obra grandemente. Había una mujer que se casó obligada, porque se casó hace muchos años. Y era coreana, la obligaron a casarse y se casó con un hombre que era muy budista, de una familia budista. Y ella era muy creyente. Entonces, pues no podía ir a la iglesia, ¿no? Pero dice que un día ya tenía tantas ganas de ir a la iglesia que fue. Y al volver, su suegro, que era muy budista, le pegó a la nuera. Entonces el hijo, cuando se enteró que su padre le había pegado, como es coreano, respetan muchísimo a los padres, ¿no? Es una situación muy difícil para el hijo. Entonces se emborrachó, ¿no? Y dice, vamos a morir los dos. Quería matar suicidar con su mujer, ¿no? Por esa situación, porque era algo que él se sentía muy mal lo que había ocurrido. Bueno, el caso es que gracias a Dios no pasó nada, pero esta mujer empezó a orar. Como era una situación que se le escapaba, empezó a orar sabiendo la autoridad que tenía. Y empezó a atar el poder de Satanás. Señor, obra, que mi suegro, que mi suegra, que mi marido puedan conocer el Evangelio. Tranquilamente, dice que cuando preparaba el arroz, dice que a través de comer este arroz se puedan convertir, ¿no? Todo lo que hacía, ¿no? Y realmente empezó la respuesta. Y llegó un horario donde se convirtió su suegro, su suegra y su marido. Y hoy en día, porque esto es real, son ancianos de la iglesia. Entonces, esa es la autoridad que tenemos. Hay un problema espiritual, Cristo es la solución, pero a través de nosotros la misión que tenemos es que el reino de Dios se establezca. Si nosotros estamos siendo el dueño de nuestra vida, vienen problemas cada día y nos perdemos ahí, somos engañados.
Pero si estamos entendiendo la misión, si sabemos que detrás de eso está Satanás, vamos a empezar a orar, ¿verdad? Y si oramos ahí, ¿qué ocurrirá? La oscuridad es quebrada. Y realmente el reino de Dios se va a establecer. Esta mujer, si no hubiera puesto a Cristo como el dueño de su vida, probablemente hubiera terminado con depresión, ¿no? O se hubiera tenido que divorciar. Pero ella confió en Cristo. Empezó a orar con la autoridad que Cristo le había dado. Y la oscuridad se quebrantó. Y pudieron recibir el Evangelio. El reino de Dios se estableció en ese lugar. Y esa es la bendición que tenemos para nuestras vidas. Por eso le bendigo en el nombre de Jesucristo. Que esté sabiendo la misión que usted tiene. En el lugar donde estamos cada uno, ahí Dios tiene un plan. Tiene un propósito. Si no tengo fuerza espiritual, no voy a verlo. Voy a ser engañado. Voy a estar quejándome continuamente por todo, ¿verdad? Pero si empiezo a poner a Cristo en primer lugar y empiezo a entender que ahí el problema es que Satanás está obrando y el deseo de Dios es que su reino se establezca a través de mí, voy a empezar a orar con seguridad, sabiendo que la palabra de verdad se cumple. En ese momento, cuando oro en el nombre de Cristo de verdad, el reino de Dios se va a establecer. Todo va a cambiar. Por eso les bendigo en el nombre de Jesucristo, que estén entendiendo la misión. Y no solo en el lugar donde están, sino el deseo de Dios es que en todo el mundo podamos ser testigos. Por eso nos dio el Espíritu Santo. Dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y algo muy importante para que se cumpla la evangelización del mundo son los niños, los jóvenes. Dios está interesado en ellos, ¿verdad? Este mundo, toda la música, las películas, ¿quién está detrás? Totalmente hay Satanás, ¿verdad? Y los jóvenes están escuchando eso. ¿Por qué? Porque Satanás sabe que los jóvenes son muy importantes. ¿Por qué? Porque son el futuro. Por eso desde niños, desde jóvenes, está intentando atrapar sus corazones. La función de la Iglesia es que podamos estar ayudándoles bien. ¿Cómo? Que puedan conocer desde pequeño, grabar en el Evangelio, como dice Deuteronomio 6, del 4 al 9. Que puedan no solo tener el Evangelio, sino disfrutar el Evangelio, experimentarlo en su vida real. De esa manera, ayudarles a que suban a la cumbre espiritual. Vimos José siendo joven. Él, aunque tuvo muchas dificultades, él tenía esa cumbre espiritual. Era una persona llena del Espíritu Santo. Por eso pudo tener victoria allí donde Dios le llevó. Lo mismo ocurrió con David. Desde que era pastorcillo, él tomó el pacto de Cristo, fue lleno totalmente de Dios. Y ahí Dios lo levantó grandemente. Por eso les bendigo en el nombre de Jesucristo, que podamos estar orando para traspasar este pacto de Cristo a la siguiente generación. Tenemos que ayudarles, porque es el deseo de Dios. El Señor dice, dejad a los niños que se acerquen a mí, ¿verdad? Es muy importante para poder conquistar el futuro, que traspasemos el pacto de Jesucristo a la siguiente generación. Les bendigo en el nombre de Jesucristo. Vamos a orar. Padre, te damos toda la gloria. Gracias porque tú estás con nosotros. Señor, muchas personas están sufriendo con problemas espirituales, pero tú nos has llamado como tu iglesia para poder darles la respuesta que es Jesucristo. Que podamos disfrutar de Cristo dejando que sea el dueño de nuestra vida. Que podamos orar con la autoridad que nos has dado para que tu reino se esté estableciendo y que nos des la fuerza y el poder espiritual para ser testigos y que este mundo pueda cambiar. Que podamos traspasar el pacto a la siguiente generación. Oramos, Dios, en el nombre de Jesucristo que está vivo. Amén.